Ya en esta segunda parte del video de nuestro curso de HTML y CSS, desde lo más práctico y básico, vamos a hacer la continuación ya metiéndonos directamente en CSS. Recuerden que en algún momento les hablé de que íbamos a hacer algo un poquito disruptivo, bueno, no tanto disruptivo, pero sí con la facilidad de que vayamos mezclando y vayamos aprendiendo en el camino juntos. Igual la idea es que sea la práctica la que nos lleve a eso, pero siempre es necesario una parte de concepto. Hoy nos vamos a meter con las famosas hojas de estilo en cascada, que es el que hoy nosotros llamamos y conocemos como CSS. Entonces, conforme vaya apareciendo, así mismo vamos a ir involucrando los temas. Lo primero que vamos a ver es pues que tenemos que reconocer cuáles son esos selectores, qué es un selector y cuáles son. La idea es analizar cómo funciona la estructura básica de CSS y cómo se hace su lectura y poder ver un poco cómo es la cascada, la herencia y la especificidad, que son prácticamente los pilares o las propiedades principales de cómo funciona este lenguaje, que por demás ya se ha aclarado, y si no, pues es el momento de hacerlo, que HTML y CSS no son lenguajes de programación, pero sí son lenguajes. El uno es HTML, el lenguaje de estructuras, y CSS es el lenguaje de estilos. Entonces vamos a entrar un poco ya en materia de lo que estamos hablando y cuál es esa famosa hoja de estilo en cascada, y conforme van apareciendo los temas los vamos analizando, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es que voy a crear ya entonces un primer proyecto o una primera carpeta que voy a llamar en este caso HTML y CSS. Realmente no es muy relevante en este momento el nombre de lo que estoy creando, simplemente es para tener un archivo raíz donde podamos empezar ya a meternos un poco con la práctica. Luego voy a abrirlo, como yo estoy trabajando con sistema operativo Ubuntu, pues lo hago de esta manera, pero ustedes lo pueden trabajar desde Windows o desde donde se lo encuentren, como ustedes estén acostumbrados a abrir estos archivos. Lo voy a abrir ya en Visual Studio Code. Esto me crea inmediatamente pues una carpeta raíz ya directamente en Visual Studio, que es donde me encuentro en este momento. Y lo que voy a hacer es que voy a crear mis dos primeros archivos de base para empezar a practicar y empezar a conocer. Entonces voy a crear un nuevo archivo que voy a llamar index.html. Esto obedece de entrada a entender que este nombre index.html ya empieza a darle cierto SEO y cierto posicionamiento a mi página. Quiere decir que cuando los buscadores, entre comillas Google, ingresa a mi página, va a buscar un archivo index.html y lo va a identificar como si fuera el archivo principal. Por eso la página home o la página principal normalmente siempre va a apuntar a ese archivo index.html. Lo segundo que voy a hacer es crear la estructura básica para empezar a trabajar. En esta estructura vamos a encontrar unos metas básicos y una estructura de árbol sencilla relativamente, pero pues no me voy a complicar tanto con eso porque Visual Studio Code ya lo puede hacer por mí, y como la idea es ir a la practicidad de lo que estamos mirando, siempre que entendamos el concepto, pues no vale la pena o no tiene sentido reescribir las etiquetas que ya tengo acá creadas. Entonces, con el signo de admiración que cierra, gracias a Emmet Abbreviation, puedo crear esta estructura básica para poder arrancar. Los que de pronto tienen dificultades con el signo porque no lo encuentran o porque el portátil no lo tiene como tan visible, también lo pueden hacer utilizando la palabra HTML y eligiendo la opción HTML5. Y estamos creando exactamente lo mismo que estoy diciendo. Algo que es muy importante y que yo recomiendo mucho trabajar y que tengan en cuenta es la correcta indentación o tabulación de mi archivo. Miren que normalmente yo trabajo a dos espacios. Incluso hay lenguajes como Python que creo que trabajan a cuatro espacios. Pero lo más importante es tener muy claro eso, porque esto nos va a ayudar a entender la estructura de lo que estamos trabajando. Entonces, como es una estructura de árbol, ya se ha dicho anteriormente, HTML en esencia tiene solamente dos hijos. Toda regla tiene su excepción, pero en esencia tiene solamente dos hijos. Entonces la etiqueta padre, que en este caso es HTML, tiene una etiqueta acá y otra etiqueta acá que hace referencia al head, que abre y que cierra, y ese es un hijo. Y el otro hijo va a hacer referencia al body que tenemos acá, que abre y que cierra. Ya iremos reconociendo un poco cuáles son las etiquetas de apertura, cuáles son las etiquetas de cierre, cuando hay una etiqueta vacía
y en qué casos se van utilizando. Es importante también decir siempre que nada de lo que hagamos tiene sentido si no se practica. Es decir, esto funciona en la medida en que realmente nosotros hacemos prácticas de lo que vamos mirando. Entonces para eso pues voy a crear acá un saludito sencillo. Y lo acabo de crear dentro de una etiqueta H1. No he hecho absolutamente nada más hasta el momento. Simplemente creé una etiqueta que tiene su apertura y que tiene su cierre. Muchas de las etiquetas incluso nos están dando ya información. Por ejemplo, este H1 normalmente lo vamos a referenciar como un título principal. Ojo porque hay algo muy interesante con los H1 y se dijo creo que en el video anterior. Con los H1 no, con las etiquetas H. Y es que si nos damos cuenta, yo puedo llegar hasta la etiqueta 6, H6. Entonces acá tendríamos H3, H4, H5 y H6. Ah, bueno, y obviamente corregirla acá también. 3, 4, 5, 6. Y quiero que notemos algo en primera instancia, que es una de las cosas que normalmente sobre la base siempre se pregunta o siempre se habla. Aquí aprovecho, para efectos del curso, vamos a tener siempre a la mano una extensión que se llama Live Server, que la encontramos en la opción de extensiones. Normalmente nos sale acá en esta parte de acá, o si no puedo utilizar el snippet o el atajo Control Shift X, o puedo ir a archivo y buscar la opción de preferencias y acá también me lleva a extensiones. En esta barra de búsqueda se encuentran todos los plugins y extensiones que puedo utilizar en Visual Studio Code. Entonces vamos a utilizar Live Server. ¿Qué hace Live Server? Lo que hace Live Server es abrirme un puerto en mi servidor local o en mi localhost, es decir, en mi computador, para que yo corra directamente mi programa allí. Yo ya pues no lo tengo que instalar porque ya lo tengo instalado, pero ustedes lo pueden instalar desde acá. ¿Para qué lo utilizo? Para que no se abra más el archivo directamente desde el directorio o la carpeta donde está creado, sino que inmediatamente nos lleve a abrir un servidor local. Entonces, si yo vengo y reviso, él me abre algo como esto. Notes algo interesante, voy a agrandar un poco acá. Notes algo interesante, acá tengo un primer H1 y acá tengo los sola que creé, cada uno en una etiqueta diferente. Estoy casi seguro que en este momento estamos notando que cada uno, conforme va cambiando la H, va aumentando va disminuyendo el tamaño. De hecho, si yo inspecciono, que nos tenemos que hacer muy amigos de esta consola e inspección, ¿qué hago yo? Clic derecho, inspeccionar o F12 en los teclados, él me lleva inmediatamente a la consola y puedo mirar acá directamente los elementos. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Me permite manipular en caché lo que está sucediendo con mi navegador. Y eso es chévere porque me permite ir viendo cosas en tiempo real en algunos casos. Lo que yo haga acá no queda grabado totalmente, sino que simplemente está sucediendo en la memoria caché. Por ejemplo, digamos que yo ya no necesito este hola a todos y quiero ver cómo funciona, entonces simplemente lo borro y ya se ha ido de mi navegador. Pero realmente sigue existiendo, solamente en la memoria temporal no está. Si yo actualizo, inmediatamente vuelve a aparecer. Pero eso lo traje a colación es para poder que reflejáramos y pudiéramos distinguir cada uno de los elementos que yo voy señalando acá. Si yo vengo y elijo este icono que aparece en la parte superior derecha, él me va a permitir ir seleccionando cada uno de los elementos. A propósito de cosas, por acá estamos viendo que subraya un azul, una especie de color naranja o marrón, amarillo, no sé cómo le quieran decir. Más adelante veremos este tema responde a algo que se llama modelo de caja, pero por lo pronto lo que me interesa es que veamos cómo va cambiando dependiendo el elemento que yo elija. Incluso en cada uno de los elementos ya me está entregando una información. Por ejemplo, en este me dice que es un H4 que tiene un color negro, que tiene un fondo y una margen. Y nótese que nosotros todavía no hemos creado ni siquiera una primera hoja de estilos. Y ya él tiene unos estilos precargados para cada uno de estos. La cuestión es que con esta H podríamos asumir en primera instancia que está relacionada directamente al tamaño del elemento, lo cual no es cierto, porque si bien ya definimos en un video anterior, lo que es la parte de estilos siempre va a ser manipulado
y debería ser responsabilidad meramente del CSS. Así debería funcionar cada uno de estos elementos. Entonces, por lo pronto, lo importante es saber que el H1 es el título principal de la página y que no se debe repetir, que por un buen SEO o por una buena práctica debe existir solamente un H1. De ahí para allá sí es normal que se repita el H2, el H3 o como sea, y que no tiene directa relación con lo que estamos viendo acá en este momento a nivel del tamaño. Entonces eso es como algo importante a tener en cuenta. Bueno, por ahora solo nos interesa centrarnos en ese H1 para utilizarlo como ejemplo en lo que vayamos mirando. ¿Listo? Entonces vamos a volver a nuestro estado inicial, que sería algo como esto, y vamos a dejar solamente el H1 por ahora. Nótese que cuando cargamos nos dimos cuenta que había unos estilos ya sí, precargados, digámoslo de esa manera. Aquí hacen referencia a esos estilos precargados, a que cada navegador por defecto ya trae una configuración de estilos no solo mínima, sino la interpretación de lo que nosotros vamos haciendo. Por eso ahora cuando van saliendo nuevas funcionalidades y demás, pues habrá que revisar en qué navegadores es compatible, en cuáles no. Aunque normalmente y hoy por hoy pues prácticamente es compatible para todos. Bueno, eso es lo que tendríamos reflejado. ¿Por qué vamos a utilizar Live Server? Además de por ser la mejor práctica, es porque si yo hago cualquier cambio en tiempo real, entonces yo les muestro, por ejemplo, mi experiencia, basada en mi experiencia, yo lo que hago para trabajar. Entonces, miren que acá voy a hacer un cambio. Bueno, normalmente yo vengo acá a archivo y dejo habilitada la opción de autoguardado o autosave. ¿Para qué lo utilizo? Para no tener que estar dándole siempre control S o guardando el archivo de acuerdo a lo que vaya haciendo. Pero eso ya es muy gusto del consumidor. Si ustedes se sienten cómodos así, perfecto. Si no, no hay ningún inconveniente. Sino que me facilita trabajar un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, acá ya no voy a decir hola a todos, sino que simplemente quiero decir hola. Lo borro, como lo tengo en auto guardado, pues ya guardó e inmediatamente por estar trabajando con Live Server en un localhost, porque acá me dice 127.0.0.1 es la dirección de localhost, en un puerto 5500 estoy abriendo un archivo que se llama index.html. Ese archivo me está llevando a esta parte de acá. Entonces ya puedo yo empezar a trabajar de una manera más fácil. Si yo, por ejemplo, acá duplicar esta línea de manera inmediata, como ya se está guardando, ya se está viendo reflejado acá. Entonces esa es la intención de trabajar con ese Live Server. Listo, perfecto hasta ahí. Ahora bien, como lo que vamos a hacer es que vamos a mirar un poco qué es la estructura, qué es lo que tenemos acá para trabajar en CSS. Entonces acá lo voy a colocar introducción a CSS. Voy a crear mi archivo de estilos. Normalmente podríamos venir acá, y simplemente darle acá y crear el archivo de estilos. Yo lo voy a crear de una manera diferente solamente para que aprendamos pequeños detallitos en el transcurso del curso. Y es que yo puedo venir acá, utilizar la palabra link. Cuando utilizo la palabra link, que sería la etiqueta, elijo la que dice CSS y ella inmediatamente me está relacionando con lo que sería una etiqueta de estilos o una hoja de estilos y me pide la referencia. Este archivo de estilos, si se dan cuenta, este archivo todavía no existe. Pero si yo utilizo la combinación de la tecla control y doy clic, como aparece ahí, control clic, para ir a ese archivo, él me dice, ese archivo no está disponible, no está encontrado, pero me da la opción de crear el archivo. Y ya acá, en este momento, tengo el archivo creado. Entonces, si yo voy acá y le doy control clic, miren que ya hay una conexión entre los dos. Y si reviso mi raíz, efectivamente hay un index.html y un style.css. Entonces ya puedo empezar a manipular los estilos. Ahí entramos a tocar el primer tema. Y es, bueno, ¿qué son los selectores? Entonces acá vamos a hablar de selectores. Es importante que cuando nosotros estemos trabajando y estemos practicando este tipo de elementos, o más bien los apuntes relevantes, los vayamos escribiendo y comentando. Hay quienes tienen buenas prácticas de escribir en cuaderno, en agendas, y está perfecto. Para quienes no, pueden hacer uso también de este tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de los selectores. Entonces voy a hacer un comentario general y voy a decir que un selector es el elemento que me permite comunicar
archivos entre sí. ¿Qué hago yo? Si se dan cuenta, esto está quedando como en un sombreado, por un morado sombreado, por el tema que yo estoy utilizando, pero en cada uno pues va a salir de una manera diferente. Pero esto es lo que se le conoce como comentar el código. Entonces, en cada lenguaje funciona diferente. No es lo mismo comentar en CSS que comentar, por ejemplo, en HTML. Pero si se dan cuenta, no es algo a lo que yo le preste mucha relevancia del cómo se hace, sino saber qué se puede hacer, porque yo utilizo la combinación de teclas control KC. Entonces, ¿qué hago? Utilizando el control, la K y la C al tiempo, puedo comentar esto. Entonces puedo venir acá y decirle control KC, digamos aparece así, lo selecciono y le digo control KC y él se encarga de comentar en el lenguaje en que se encuentra. Y cuando desee quitar el comentario, entonces utilizo la combinación de control KU. Y así de esa manera puedo cambiar o puedo quitar en este caso el comentario. Entonces por ahora lo voy a dejar comentado. Adicional a eso, ahí como para que vayamos soltando tipsitos, si yo voy acá en la parte de archivo, file, y voy a preferencias, voy a encontrar una opción por acá que debe decir algo como shortcuts. Y todos estos son posibles shortcuts que yo puedo utilizar. Y también puedo crear algunos personalizados. No es esta la clase para ello, pero es chévere que sepamos que tenemos muchas bondades que nos van a ayudar a escribir un poco más rápido el código. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de selectores. Arriba estaba diciendo yo algo que es un selector, es el elemento que me permite comunicar archivos entre sí. Cuando yo hablo de archivos entre sí, me estoy refiriendo es a que para que el CSS pueda interpretar lo que le está llegando del HTML, debe hacer uso de esos selectores. Entonces, como estos no son lenguajes de programación, tienen que buscar igual una manera de interpretarse entre ellos y empiezan a crear algunas reglas. Entonces, en el caso de CSS, que es lo que estamos mirando ahora, CSS le dice al HTML, le dice, listo, yo me voy a conectar con usted, pero necesito poder interpretar de alguna manera a quien quiere que yo le aplique los cambios. Acuérdense que la parte de HTML es la encargada de la estructura, es decir, dijimos tenemos un título, un H1, pero CSS es el que se va a encargar de darle a esto toda la parte estética de lo que a mí se me pueda ocurrir. Entonces él me habla en primera instancia de algunos selectores, ¿cierto? Hay tres selectores con los cuales nosotros nos identificamos. Los selectores de etiqueta, los selectores de clase y los selectores de ID. Estos son los tres con los que nosotros nos identificamos. Entonces vamos a empezar a mirar uno por uno y en qué casos deberíamos utilizarlos. Cuando hablamos de los selectores de etiqueta, estamos haciendo referencia, entonces acá, bueno, voy a hacer un cambio solamente por una buena práctica pequeñita que vamos a hacer acá. Voy a colocar que esto no sea una H, sino una P. Entonces en este caso yo tengo una primer P que se llama hola, los saludo Edwin Dev. Si yo vengo y la miro acá, sale igual, cambia un poco el estilo, pero pues igual eso es lo que vamos a manipular desde acá. Entonces los selectores de etiqueta se refieren directamente al nombre de la etiqueta. Entonces, esta P me está diciendo que donde él encuentre un párrafo, va a hacer lo que yo le diga que suceda dentro de estas llaves. Entonces, cuando él vaya al CSS, al HTML, como ya están conectados, cuando él encuentre un párrafo, va a ir y le va a colocar lo que yo le diga acá. Entonces yo voy a venir y le voy a decir color y voy a colocar un azul. Y efectivamente, si yo vengo y reviso acá, mi P acaba de cambiar de color. Pero entonces, ¿qué pasa si yo más adelante, que es lo más probable que suceda, voy a crear una nueva P que diga, no sé, los saludo con cariño? Pero yo ya no quiero que esa P tenga exactamente el mismo color. Entonces no tendría sentido que todas las P estén obligadas a ser azules solamente porque yo le estoy dando esta referencia. Entonces aparece un segundo selector, que es el que nos recomiendan trabajar, que es el selector de clase. ¿Qué es el selector de clase? Hay una propiedad o atributo dentro de la etiqueta, dentro de cualquier etiqueta que yo puedo utilizar, que es class. Dentro de class yo puedo llamar este P como yo quiera y así lo voy a reconocer al otro lado. Entonces, por ejemplo, yo a este le voy a decir que se va a llamar P salud. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que este se va a llamar
p mensaje. Entonces acá yo ya tengo dos selectores creados. Hasta ahora debe estar sucediendo exactamente lo mismo, porque igual los dos no dejan de ser párrafos, siguen siendo párrafos. Pero ¿qué pasa si yo ya vengo y le digo, no, déjeme los párrafos en azul, pero cuando usted encuentre una clase, entonces cuando queramos en CSS referirnos a las clases, voy a utilizar el punto y el nombre de la clase que yo hubiera llamado acá, en este caso psaludo. Entonces, no, utilicemos este, pmensaje. Entonces, cuando yo vengo y utilizo este pmensaje, él dice, listo, debe haber un elemento dentro de usted, ya no me importa qué tipo de elemento es, que se llama pmensaje en su clase. Y a ese pmensaje le voy a decir que le coloque el color verde. Si esto funciona, efectivamente el párrafo anterior sigue siendo azul y el párrafo de arriba sigue siendo, pasó a ser verde en este caso. ¿Por qué? Porque el vino miró, dijo que esta era pmensaje. Las clases se habitúan a repetir, los ID no, que es otra propiedad que puedo utilizar para conectarlos. Yo puedo, por ejemplo, utilizar un ID también y este ID lo va a llamar igual incluso. Miren que tanto la clase como el ID o la propiedad que tiene acá el ID y la propiedad que tiene clase yo los he llamado igual, pero a nivel de CSS se diferencian por algo. Hace un momento les decía que la P, que el punto representa la clase. Cuando queremos hacer referencia a un ID, pues utilizo el numeral y el nombre de la clase. Y lo mismo, una llave que abre y una llave que cierra. Acá voy a utilizar otro color y le voy a decir que sea rojo. Ahí cabría una pregunta y es, bueno, ¿cuál de los dos va a utilizar? ¿Va a coger el de la clase o va a coger el del ID? Entonces si yo vengo y reviso, dice cogió el rojo. Pero también podríamos pensar, y eso lo vamos a hablar ahorita en un pasito más adelante, de bueno, cómo funciona ese tema de cascada y herencia y especificidad y toda esa vuelta que estamos ahí como mirando. De hecho, me voy a adelantar para hablar un poco de la estructura. La estructura de cuando estamos creando CSS es la siguiente. Nosotros tenemos acá, lo primero que tenemos es el selector, independientemente de si es etiqueta, clase por el punto, ID por el hash o por el numeral. Lo segundo que nosotros tendríamos ahí es la declaración. Entonces la declaración va desde la llave que abre hasta la llave que cierra. Eso es lo que conocemos como la declaración. Lo tercero es la propiedad. Entonces en este caso la propiedad que quiera aplicar, hay muchas propiedades que son muy intuitivas, otras que toca dedicarles un poco más de tiempo, pero en general es lo mismo. Y por último, pues estamos hablando del valor. Así funciona normalmente la estructura que vamos a manejar. De hecho, para casos reales, pocas veces me van a ver utilizando colores absolutos. Incluso cuando me interese tener este azul, lo que yo hago es aprovechar de Visual Studio Code la opción de venir acá y en esta barrita darle clic y pasarme a hexadecimal. Lo puedo trabajar en RGB, en HSL, en diferentes formatos, pero a mí me gusta mucho trabajar con el hexadecimal. Y es más, si no me interesa ese color que estoy utilizando, simplemente empiezo a buscar en mi paleta de colores algo distinto, pero lo dejo trabajando siempre con el que me aparece acá. Listo. Entonces, ahí, así sería básicamente como la estructura de lo que nosotros manejamos. Pero habría otra parte que amerita un video distinto, pues básicamente porque la idea no es quemarlos en un solo video, sino empezar a subir información de valor gradualmente. Porque ustedes podrían pensar lo siguiente, bueno, pero es que esto pasa porque como es cascada, la cascada hace referencia, y eso lo veremos más adelante, a que conforme va llegando es lo que él va leyendo. Entonces en este caso viene de un color, pero luego salta de si viene de otro. Entonces yo listo, voy a subir esto para seguir comprobando si es verdad lo de cascada. Si es por cascada, en este caso este párrafo llamado mensaje debería haberse vuelto verde. Sin embargo, si yo vengo y reviso, sigue siendo rojo. ¿Por qué? Porque los ID están por encima en prioridades de las clases. Entonces, básicamente esto es lo que sucede. Ahora, eso es para que tengamos la información. Pero la mejor práctica que nosotros podemos tener en la mayoría de los casos es que siempre trabajemos con clases cuando estemos en CSS.
En algunos casos nos apoyaremos de los ID y la práctica hará el maestro, pero trataremos de hacerlo así, porque las clases incluso yo las puedo repetir. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y le coloco a esto, no sé, un H2 que diga esto es todo por hoy, pero a este H2, siendo que es una etiqueta diferente a la etiqueta del párrafo, le voy a colocar la misma clase, que es pMensaje. Si yo vengo y le coloco esto, quiere decir que donde él encuentre un pMensaje, va a venir y le va a aplicar en este caso el color verde. Y efectivamente, eso es un párrafo. Si lo queremos comprobar, nos podemos apoyar del inspector. Recuerden, clic derecho inspectar o simplemente con F12. Entonces yo puedo venir acá y miren, esto es un párrafo, esto es otro párrafo y esto es un H2. Aunque este párrafo tiene este color, entonces él está utilizando en este caso pMensaje para colocarle el verde. Bueno, ahí pasa algo. El otro no cambió porque yo ya le había colocado un ID, pero ¿qué pasa si cuando yo venga acá voy a coger este de ID y lo voy a quitar? En este caso miren que lo que voy a hacer no es borrarlo ni siquiera, sino que simplemente lo voy a dejar comentado. Entonces, como ya no está su ID, vuelve y busca la clase y dice, ah bueno, pMensaje es color verde y todo lo que tenga pMensaje lo va a volver verde. Entonces, si yo vengo y reviso, efectivamente, tanto mi párrafo como mi H2 se han colocado de color verde. La recomendación siempre va a ser que utilicemos clases en vez de ID. Los ID van a ser muy útiles cuando ya estemos trabajando programación JavaScript y demás. Y acá se pueden utilizar en algunos casos, pero la verdad es que la mejor práctica siempre es trabajarlos con clases. Y algo que es muy importante, no soy muy dado a trabajar con esto en español, pero digamos que se facilita un poco para el ejemplo, es ser lo más declarativo posible de lo que yo esté creando en este caso. No les pase lo que muchas veces en los cursos se da y es que creamos un saludo, entonces, hola a todos, y cuando venimos a crear las propiedades, entonces bueno, vamos a crearle una clase a esto y le colocan A. Eso no es para nada declarativo, porque quien viene y lee esto no es capaz de interpretar qué significa esa A. En cambio, si yo vengo a esto y le coloco title, no sé, greeting, espero no estarme equivocando en la escritura, entonces ya alguien puede venir y lo lee y lo tiene un poco más claro. Y si yo a esto le coloco H1, raya title, raya greeting, es mucho más específico y es más fácil de leer y es más fácil de interpretar qué es lo que hace esto. Porque si yo en vez de utilizar eso utilizo por ejemplo un for y lo tengo acá y yo le coloco a esto que esto va a ser un FM login, ya me empieza a dar información. Yo ya puedo inferir o puedo empezar por lo menos a imaginarme que este formulario va a ser el formulario de login. Entonces, esa parte es fundamental cuando estamos aprendiendo y cuando estamos empezando, y es empezar a tener algunas prácticas. Yo no soy el experto para las mejores prácticas, pero dentro de lo que podamos ir aprendiendo y mejorando lo vamos a tratar de hacer. Vamos a dejarlo hasta ahí para darle un capítulo solito al tema de cascada, herencia y especificidad. Y recordemos que esto hace parte de lo más práctico que podemos manejar, por eso vamos a estar como vinculando diferentes conceptos hasta llegar a algún ejercicio que nos permita recoger lo más que podamos lo que estamos hablando. Por ahora creo que es suficiente y espero que sea de utilidad.